Hola a todos. En la consulta de ginecología, vi por casualidad a mi marido de la mano de su antiguo amor, esperando una buena noticia. Decidí irme al extranjero en secreto, dar a luz y convertirme en una persona muerta. Cuando mi marido se enteró, se puso pálido como un fantasma y vino a toda prisa a buscar al niño. Mis manos temblaban mientras las posaba con cuidado sobre mi vientre de 8 meses. La ecografía que sostenía en la mano aún parecía guardar calor. El médico acababa de decir: no es uno, son 3. Trillizos. Era una felicidad tan abrumadora que me dejaba sin aliento. Quería correr a contarle la noticia a mi marido, Javier. Quería ver la cara del hombre al que había amado durante los últimos 3 años. Qué feliz se pondría al saber que pronto recibiríamos a 3 angelitos. Caminé a toda prisa por el blanco pasillo del hospital y doblé la esquina para salir al vestíbulo central. Pero entonces, mis pies se detuvieron, como clavados a las baldosas. La consulta número 3. Una espalda ancha y fuerte visible a través de la puerta entreabierta. Era Javier, una figura tan familiar que reconocía hasta su respiración. Estaba allí, pero no solo. Su mano, la que yo tanto anhelaba sostener, sujetaba con fuerza la de otra mujer. Era Valeria, su primer amor profundo, la mujer que lo había abandonado hacía 3 años para irse a estudiar al extranjero. Justo cuando nosotros empezábamos nuestro matrimonio, sentí que el corazón se me paraba. ¿Por qué estaban ellos aquí, en esta consulta de ginecología? Contuve la respiración y aguzé el oído. La voz del médico desde dentro sonó fría y clara, como una sentencia. Felicidades. Está de 6 semanas y el feto se está desarrollando muy sano. 6 semanas. La ecografía de los trillizos en mi mano se sintió de repente pesada como una piedra. Los 3 latidos que yo atesoraba se habían vuelto ridículos. 6 semanas atrás, ¿no fue cuando Javier me dijo que tenía que hacer un viaje de negocios urgente a Lisboa? Resulta que su destino de negocios estaba aquí. Su frialdad hacia mí últimamente no era por preocupación a que afectara al bebé, sino porque tenía otras cosas en mente. Las piernas me fallaron y tuve que apoyarme en la fría pared para no caerme. El pasillo del hospital parecía dar vueltas. Vi a Valeria apoyarse débilmente en el hombro de mi marido. Vi la tensión y la expectación en su rostro. Era una expresión que yo nunca le había visto. Tenía que irme. Un segundo más allí y no podría respirar. Abracé mi vientre y arrastré mis pesados pies. Mis 3 hijos, antes de que pudieran ver la luz del mundo, su padre ya se preparaba para recibir a otra vida. Al salir del hospital, el sol brillante me hirió los ojos. El móvil sonó con fuerza. Era mi suegra. Respiré hondo, conteniendo el sollozo que pugnaba por salir de mi garganta, y contesté. La voz afilada de mi suegra sonó de inmediato. ¿Dónde te has metido otra vez? Embarazada y todo el día por ahí. Vuelve a casa y prepárale la cena a tu marido. Con lo ocupado que está nuestro Javier, no le seas una carga. Moví los labios. Mamá, acabo de salir del médico. ¿Médico? ¿Qué médico ni qué nada?, espetó ella. Te lo digo para que te enteres. Valeria ha vuelto. Es guapa y capaz. No como otras que solo viven de los demás. Cada oveja con su pareja. Mi suegra no terminó la frase, pero el desprecio en su voz era más claro que 1000 insultos. Cada oveja con su pareja. Después de 3 años, seguía sin ser digna de su hijo. Cuida bien de ese niño en tu vientre. Es lo único de valor que tienes. Pip, pip, pip. Mi suegra colgó. Me quedé allí parada en medio de la gente que iba y venía, con los ojos llenos de lágrimas. Lo único de valor que tengo. Resulta que, a sus ojos, yo y mis 3 hijos en el vientre no éramos más que una herramienta para continuar el linaje de la familia Vargas. No sé cómo volví a aquella fría mansión. Me senté en el sofá del amplio salón sin encender las luces. La oscuridad me envolvió, como el futuro incierto que se cernía ante mí. Esperé sentada. Mucho después de la medianoche oí abrirse la puerta. Javier había vuelto. Antes de que entrara, un perfume desconocido y empalagoso me asaltó. No era el mío, ni el que él usaba habitualmente. Era el de Valeria. Encendió la luz y pareció un poco sorprendido al verme allí sentada, pero su expresión volvió a ser fría, como siempre. ¿Por qué no estás durmiendo? Se quitó la chaqueta y la arrojó despreocupadamente sobre una silla. Sin mirarme. ¿Cómo fue la consulta?, preguntó con voz indiferente, con la vista fija en la tableta que sostenía. El médico dijo que la garganta se me cerró. Quería gritar. Quería preguntarle por la consulta número 3. Quería preguntarle por el feto de 6 semanas. Quería estamparle la ecografía de los trillizos en la cara. Pero él me interrumpió. Estoy un poco cansado.
dijo, masajeándose las sienes. Descansa pronto. No es bueno para el bebé que te quedes despierta hasta tarde. Yo tengo que trabajar. Y dicho esto, subió directamente a su despacho en el piso de arriba y cerró la puerta de un portazo. No es bueno para el bebé. Qué irónico que todavía mencionara al bebé. ¿Estaría trabajando o estaría ocupado consolando a esa mujer por mensaje? Me quedé mirando su espalda mientras desaparecía tras la puerta. 3 años de matrimonio, estaba acostumbrada a esta frialdad. Pero la frialdad de hoy tenía un sabor a traición, a crueldad y a suciedad. A la mañana siguiente, me desperté con los ojos hinchados. La asistenta me dijo que tenía visita y bajé arrastrando mi cuerpo cansado. Mi suegra, la señora Isabel, estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas y a su lado, Valeria. La señora Isabel acercó a Valeria y dijo con una sonrisa de satisfacción: Valeria ha venido a verte. La pobre recién llegada del extranjero y agotada, pero ha venido corriendo. Elena, ve a preparar un té, el mejor té de hierbas que trajo tu suegro la última vez. La señora Isabel hablaba como si Valeria fuera la dueña de la casa. Apreté los puños, intentando mantener la calma. Mamá, estoy embarazada y me duele la espalda al agacharme. Le pediré a la asistenta que lo haga. La señora Isabel me fulminó con la mirada. Ni siquiera puedes servir un té. ¡Qué inútil! Refunfuñando, entró en la cocina dejándonos a Valeria y a mí solas en el salón. Me miró con una sonrisa socarrona. Su aspecto frágil y cansado de antes había desaparecido, sustituido por la mirada de una vencedora. Elena, empezó, con una voz dulce como la miel, pero cada palabra era afilada como un cuchillo. He venido a recuperar lo que siempre fue mío. La mano que descansaba sobre mi vientre tembló. La miré, esforzándome por mantener la voz lo más serena posible. ¿Qué quieres decir? No te entiendo. ¿Que no me entiendes? Valeria se rió. Se levantó y dio una vuelta a mi alrededor, examinando mi vientre de 8 meses como si fuera una mercancía. ¿Crees que puedes atar a Javier con este niño? Déjame que te lo aclare. Se acercó a mi oído y susurró. Javier me lo ha contado todo. Dijo que por el niño que llevas dentro solo siente responsabilidad. Su amor, su corazón, todo me pertenece. Responsabilidad. Esas 2 palabras golpearon mi pecho como un martillo. Así que, conoce tu lugar. Dio un paso atrás y sonrió radiante. Justo en ese momento, una contracción violenta sacudió mi bajo vientre. El dolor me obligó a agarrarme con fuerza al brazo del sofá. Un sudor frío me recorrió la espalda. Me dolía tanto que apenas podía respirar. Valeria, al ver mi estado miserable, solo curvó los labios en una sonrisa. ¿Ya no puedes más con esto? Cuñada, te queda un largo camino por delante. Me mordí el labio hasta sangrar. Miré a la mujer que sonreía triunfante frente a mí. Miré mi vientre, endurecido por el dolor. Mis 3 hijos, aún no habían nacido. No podía derrumbarme ahora. Solo cuando la puerta se cerró de un portazo y mi suegra y Valeria desaparecieron de mi vista, me permití desmoronarme. Abracé mi vientre. El dolor físico no era nada comparado con el desgarro de mi corazón. 3 años, viviendo como la esposa de un hombre frío, me había engañado a mí misma pensando que si era sumisa y le daba un hijo, todo cambiaría. Pensé que mi amor era lo suficientemente grande como para derretir su corazón helado. Pero me equivoqué. Yo no era la persona que él amaba. Solo era una máquina de hacer hijos, una herramienta para cumplir con la responsabilidad familiar. El amor y el respeto que había sentido por Javier se habían convertido en un dolor y un odio que me calaban hasta los huesos. Las palabras de Valeria, la mirada despectiva de la señora Isabel, todo se convirtió en un fuego que quemó todas mis ilusiones. De las cenizas solo quedaba la ira. No podía seguir viviendo así. Mis 3 hijos no merecían nacer en un hogar donde su madre era despreciada y su padre era infiel. Merecían una vida mejor, una madre fuerte que pudiera protegerlos. Con manos temblorosas, cogí el móvil y marqué un número familiar. La otra persona contestó casi al instante. Una voz cálida y preocupada sonó. Elena, ¿qué pasa? Era Mateo, mi mejor amigo de la universidad, ahora un abogado de renombre. Al oír su voz, el muro de fortaleza que había construido se derrumbó en un instante. Empecé a llorar desconsoladamente, sollozos ahogados e incontenibles. Mateo, no puedo más. Mateo escuchó en silencio toda mi historia mientras yo lloraba. Desde la escena en la consulta hasta la farsa de mi suegra y Valeria esa misma mañana. Cuando terminé de hablar, solo se oyó un profundo suspiro al otro lado de la línea. Sabía que él me había advertido sobre este matrimonio. 3 años atrás, cuando decidí casarme con Javier, Mateo fue el único que se opuso. Quiero el divorcio. Mi voz ahora estaba fría.
desprovista de cualquier atisbo de debilidad. Pero antes, quiero que Javier y su familia paguen por esto. ¿Puedes ayudarme? Lo que tú quieras. La voz de Mateo era firme. Te ayudaré. Dime qué quieres hacer. Respiré hondo, dejando que el aire frío llenara mis pulmones. Quiero desaparecer. Fingiré que muero en el parto y sacaré a los niños del país en secreto. Y hice una pausa, recordando una cláusula del acuerdo prenupcial que Mateo me había aconsejado añadir. Quiero el 5% de las acciones del Grupo Vargas. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea, luego oí a Mateo tomar una larga bocanada de aire. ¿Estás segura? Este plan es muy arriesgado. Estoy segura, respondí, sin un ápice de duda. Ellos me han acorralado. Es hora de salvarme a mí misma y a mis hijos. Ya no tengo nada que perder, Mateo. De acuerdo, dijo Mateo. Si estás decidida, te ayudaré con todas mis fuerzas. A partir de ahora, haz lo que yo te diga. Al colgar, miré por la ventana. El cielo estaba gris, como mi corazón. Acababa de nacer un plan loco y audaz. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero por mis hijos no tenía otra opción. Javier dijo que tenía que irse de viaje de negocios durante una semana. No le pregunté a dónde, ni me importaba. Su ausencia en esa mansión solo aligeraría un poco el aire opresivo. Mi suegra tampoco volvió a llamar para molestarme. Supongo que estaría ocupada atendiendo a su futura nuera. Todo creaba una quietud perfecta para que yo empezara a actuar. El primer paso fue reunir pruebas. Usando otro teléfono, grabé todas las llamadas llenas de insultos y maldiciones que la señora Isabel me había hecho. Esas palabras venenosas serían parte de la documentación que Mateo necesitaba. Mientras ordenaba el despacho de Javier, en el que rara vez entraba, mi vista se detuvo en el cajón inferior del escritorio. Siempre estaba cerrado con llave. En 3 años nunca lo había visto abrirlo, ni me había preguntado qué había dentro. Pero hoy era diferente. Un extraño impulso me hizo querer saber qué secretos ocultaba el hombre que una vez amé. Recordé haberlo visto guardar un manojo de llaves de repuesto en una caja de madera en lo alto de una estantería. Con cuidado, bajé la caja. Efectivamente, dentro había una pequeña llave de aspecto antiguo. El corazón me latía con fuerza. Introduje la llave en la cerradura. ¡Clic! El sonido de la cerradura abriéndose resonó anormalmente fuerte en el silencio. Mis manos temblaban ligeramente. ¿Qué estoy haciendo? Estoy invadiendo su privacidad. Pero la imagen de él sosteniendo la mano de Valeria en el hospital borró toda duda. Ya no le debía nada. Abrí lentamente el cajón. No había mucho dentro. Solo un delgado fajo de papeles cuidadosamente insertado y un viejo diario con tapas de cuero negro. Cogí primero los papeles. Era un anexo al acuerdo prenupcial. Algo que nunca había visto. Pasé las páginas una a una, y entonces me quedé helada. Era una cláusula adicional, escrita con claridad. Si la parte B, Javier Vargas, causa un grave daño psicológico a la parte A, Elena García, debido a un acto de infidelidad, la parte A tendrá derecho al 5% de las acciones del Grupo Vargas y la custodia absoluta de los hijos. Debajo estaba su firma. Una caligrafía firme y decidida. La fecha de la firma era una semana después de nuestra boda. ¿Por qué? ¿Por qué firmaría una cláusula tan desfavorable para él? Era como si se estuviera poniendo una soga al cuello. Mi mente estaba en un caos. Mientras intentaba comprender la lógica detrás de esta acción, una pequeña foto se deslizó del fajo de papeles. Me agaché a recogerla. La foto estaba descolorida por el tiempo, con los bordes ligeramente gastados. En ella, una joven estaba en un estrado, presentando con pasión su colección de joyas. Las luces del escenario iluminaban su rostro, su sonrisa radiante, llena de confianza y entusiasmo. El ángulo de la foto era claramente desde abajo, en el público, una toma furtiva. La mujer de la foto era yo 7 años atrás, participando en el concurso Joven Diseñador Estrella durante la universidad. ¿Por qué? Porque Javier tenía esta foto. En aquel entonces ni siquiera nos conocíamos. Mis manos, sosteniendo la foto, temblaban incontrolablemente. Miles de preguntas daban vueltas en mi cabeza. ¿Acaso me conocía desde antes? ¿Acaso este matrimonio no era un simple acuerdo como yo pensaba? Sentí que había algo que desconocía por completo, un secreto enterrado bajo su fría apariencia. Dejé la foto y mis manos se dirigieron al diario de tapas de cuero negro. Una mezcla de miedo y curiosidad se apoderó de mí. ¿Debería leerlo? Era su mundo privado, sus pensamientos más íntimos. Pero enseguida me dije que tenía que saberlo. Tenía que saber quién era realmente el hombre con el que me había casado, el padre de mis hijos.
Respiré hondo y abrí la primera página. La letra de Javier era firme y decidida, como su firma. Era un diario. Leí, y las lágrimas cayeron sin cesar. Resultó que detrás de su silencio había todo tipo de angustia y confusión. Resultó que no era tan frío como yo pensaba. Pasé a la página más reciente. Fecha tal, mi esposa está embarazada. Voy a ser padre. Un sentimiento indescriptible. Alegría y miedo a la vez. Miedo de no ser un buen padre. Miedo de no saber amar al niño, igual que no supe amar a su madre. Fecha tal, Valeria ha vuelto. Ha venido a buscarme. Mi madre parece muy contenta, pero yo no. El pasado es el pasado. Ahora lo que más temo es que Elena lo malinterprete. ¿Qué debo hacer? No quiero perderla. De ninguna manera. El último diario estaba escrito hacía unos días, la letra ligeramente desordenada, como si el escritor estuviera muy confundido. Hoy me ha mirado con una extrañeza en sus ojos. Esa mirada me ha dolido más que 1000 cuchillos. Sé que la he herido, pero no sé cómo explicárselo. Elena, por favor, no me dejes. Me desplomé sobre el escritorio, el diario en mis manos empapado de lágrimas. ¿Me había equivocado? ¿Todo lo que vi, todo lo que oí, era solo la superficie de otra verdad? ¿Este hombre me amaba? Sus sentimientos por mí no eran responsabilidad, sino un amor torpe que no sabía expresar. Una tenue esperanza, un poco de calor, se filtró en mi corazón helado. Pero, ¿y lo del hospital? ¿Y el feto de 6 semanas de Valeria? Si no la amaba, ¿por qué fue con ella a la consulta de ginecología? Estaba sentada aturdida en el despacho de Javier, mi mente en blanco, el viejo diario y la foto sobre el escritorio, como una burla a mi plan de venganza. Si lo que él escribió era verdad, ¿qué era yo? Una esposa que dudaba de un marido que la amaba en secreto, una persona que tramaba un plan para hacerle daño. El odio dentro de mí empezó a flaquear. Quizás debería esperar a que volviera. Quizás deberíamos hablar sinceramente una vez. Quizás todo era un terrible malentendido. Justo en ese momento, sonó mi móvil. Era mi suegra. Al ver esas 2 palabras, la pequeña esperanza que había florecido en mí se marchitó a la mitad. Respiré hondo, reprimiendo la confusión en mi corazón, y contesté. Dígame, mamá. ¿Dónde estás ahora? La voz de la señora Isabel seguía siendo afilada. Este fin de semana viene un invitado importante a casa, así que limpia la habitación de invitados del 2.º piso. No te olvides de cambiar las sábanas por el juego de seda de la mejor calidad que compré la otra vez. No saques las baratijas que usas tú. Fruncí el ceño. ¿Un invitado importante? ¿Quién es? La señora Isabel soltó una risa clara, la risa que soltaba cuando estaba muy satisfecha. ¿Quién va a ser? Valeria. Acaba de volver y todavía no se ha acostumbrado a su casa, así que le he dicho que venga a pasar unos días con nosotros, para que tenga compañía. Javier también está de acuerdo. Pronto será mi nuera. Ya sabes, trátala bien. Se me taponaron los oídos. Javier estaba de acuerdo. ¿Él estaba de acuerdo en que Valeria viniera a nuestra casa, a la casa de nuestro matrimonio? Mamá, pero estoy embarazada y me cuesta subir y bajar escaleras para limpiar. Intenté poner una excusa. Aunque te cueste, tienes que hacerlo, espetó la señora Isabel. ¿Te crees gran cosa por estar embarazada? Solo buscas excusas para ser una vaga. Te lo digo. Ese niño en tu vientre es de la familia Vargas. Tú no vales nada. No te des aires y limpia bien. Que Valeria no se ría de ti. La señora Isabel continuó con una voz condescendiente. Y esta casa pronto recibirá a una nueva nuera. Será mejor que vayas haciendo las maletas, para que no te echen a la calle luego. Clic. La señora Isabel colgó. Me quedé de pie aturdida. El móvil en mi mano se sentía frío como el hielo. El diario, la vieja foto, las torpes palabras de amor, todo se volvió insignificante en un instante. Escribiera lo que escribiera, sintiera lo que sintiera. Sus acciones lo decían todo. Dejó que su madre me insultara. Estuvo de acuerdo en que otra mujer entrara en su casa. Todo era un engaño. Quizás ese diario también era parte de la farsa. Una trampa para retenerme, para que diera a luz dócilmente. La ira y la decepción ardieron más intensamente que nunca, quemando toda la confusión y la duda dentro de mí. Cogí el móvil y marqué el número de Mateo. ¿Mateo? Mi voz era gélida, sin rastro de emoción. El plan sigue en pie. Nada ha cambiado. Al otro lado, Mateo respondió con una sola palabra, corta pero llena de confianza. Entendido. Javier regresó 2 días después. No dio ninguna explicación sobre su viaje de negocios. Solo dijo que esa noche cenaríamos todos en familia. No podía entender a quién se refería con familia. Una vaga inquietud se apoderó de mi corazón.
pero asentí. Quería ver qué otra farsa querían montar él y su madre. La cena se sirvió en una lujosa mesa de madera maciza. El aire en el comedor era asfixiante. Mi suegro estaba sentado en la cabecera, su rostro tan severo como siempre. Rara vez se involucraba en los asuntos de sus hijos. La señora Isabel estaba sentada a su lado, sin poder ocultar su expresión de suficiencia, y frente a mí estaba sentada Valeria. Llevaba un vestido de seda verde jade y un maquillaje ligero, pareciendo tan etérea y pura como un hada. Javier estaba sentado entre ella y yo, en silencio como una estatua de piedra. «Bueno, comamos todos», dijo la señora Isabel rompiendo el silencio. Hoy Valeria ha entrado especialmente en la cocina para preparar algunos de sus platos estrella. La chica no solo es guapa, sino que también es buena. Nuestro Javier tiene mucha suerte. Dicho esto, la señora Isabel le sirvió un trozo de estofado de ternera en el plato de Javier. Él solo asintió ligeramente, sin decir nada. Durante toda la cena, la señora Isabel no paró de hablar de los logros de Valeria en el extranjero, de cuántos hombres la pretendían, pero ella solo tenía ojos para Javier. Cada una de sus palabras era como una aguja clavándose en mi corazón. Yo solo comía en silencio, con la cabeza gacha, tratando de no mostrar ninguna emoción en mi rostro. Pero quizás mi propia existencia en esta cena era superflua. En ese momento, Valeria se levantó con una copa de vino tinto. Sonrió elegantemente y dijo: «Suegro, déjeme servirle un poco más de vino». Al pasar a mi lado, ya fuera por accidente o a propósito, su pie tropezó ligeramente, y la copa de vino tinto se derramó por completo sobre mi vestido de seda blanco. El líquido rojo se extendió sobre la tela blanca, pareciendo una horrible mancha de sangre. «Oh, lo siento». «Elena, lo siento mucho», Valeria gritó, fingiendo sorpresa, mientras se apresuraba a limpiar mi vestido con una servilleta. «Qué torpe soy». La señora Isabel se apresuró a intervenir. «No pasa nada, no pasa nada. Es solo un vestido viejo. Si se ha ensuciado, se tira y ya está». Me quedé atónita. Este vestido fue el primer regalo que Javier me dio poco después de casarnos. Era uno de los pocos recuerdos cálidos que tenía con él. Lo había guardado con mucho cariño. Levanté la cabeza y miré a Valeria. Por un instante, vi un destello de triunfo en sus ojos. Luego volvió a bajar la cabeza, con una voz llena de disculpa. «Elena, no te enfades conmigo. Quizás este vestido ya estaba viejo. Tíralo y cómprate uno nuevo. Lo viejo hay que tirarlo, ¿verdad?». Esas palabras, dichas a la ligera, fueron como el último cuchillo que cortó el delgado hilo de mi paciencia. ¿Lo viejo? Sí. Yo, como este vestido, a sus ojos, ya era algo viejo que había que tirar. No dije ni una palabra, ignoré la mancha de vino en mi vestido y me levanté. Miré a Javier, el hombre que no había dicho ni una palabra en defensa de su esposa de principio a fin. Había algo complejo en su mirada cuando me miró, pero definitivamente no era preocupación. «He terminado», le dije a mi suegro. «Me retiro a descansar». Unos días después de esa horrible cena, el ambiente en casa se volvió aún más tenso. Javier y yo apenas nos hablábamos. Él seguía saliendo temprano y volviendo tarde, y yo, para evitar encontrarme con mi suegra, pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación con la excusa del embarazo. Actuaba como si nada, pero por dentro, mi plan se estaba concretando más claro que nunca. Mi calma probablemente relajó la guardia de Javier. Seguramente pensó que seguía siendo la esposa sumisa que solo apretaba los dientes y aguantaba. Esa mañana, en uno de los raros desayunos que compartíamos, Javier habló de repente. Su voz era monótona, sin emoción, como si estuviera anunciando una agenda de trabajo normal. «La semana que viene tengo que ir a Singapur. Hay un importante seminario de joyería». Dejé de cortar el pan y lo miré. «De acuerdo. Que tengas un buen viaje de negocios». Pareció un poco sorprendido por mi serenidad. Hizo una pausa y luego, sin mirarme directamente, miró el jardín por la ventana y continuó. «Valeria también irá. Ella es una experta en este campo y será de gran ayuda para la empresa». El corazón se me encogió, pero mi rostro no mostró el más mínimo cambio. ¿Un seminario? ¿O una luna de miel anticipada? Sonreí amargamente para mis adentros. Ni siquiera se molestó en buscar una razón más convincente. «Ah, sí», respondí con voz ligera. «Qué bien entonces. Espero que ambos tengáis un viaje exitoso». Y dicho esto, me levanté. «He terminado. Voy a descansar un poco a mi habitación». Le di la espalda para que no viera el desprecio en mis ojos. Me había dado la oportunidad perfecta. Una semana era tiempo suficiente para que yo y mis hijos desapareciéramos de su vida. Para siempre.
En cuanto entré en la habitación, cerré la puerta con llave. Saqué el teléfono secreto y le envié un mensaje corto a Mateo. La semana que viene, prepárate. La respuesta llegó casi al instante. Entendido. Todo listo. Ten cuidado. Borré el mensaje y me quedé junto a la ventana, contemplando el jardín bien cuidado. Las rosas rojas estaban en plena floración, las flores que Javier había dicho que se parecían mucho a mí, hermosas pero llenas de espinas. Durante los días que quedaban antes de que Javier se fuera, estuve inquietantemente tranquila. Seguí preparándole la ropa, recordándole que se cuidara, haciendo el papel de esposa perfecta hasta el último momento. Mi sumisión probablemente lo tranquilizó por completo, pero cuando él se iba a trabajar, era mi momento de actuar. Con la excusa de ir a comprar cosas para el bebé, fui en secreto a una joyería de confianza. Allí vendí todas las joyas que había diseñado y hecho con mis propias manos antes de casarme. Eran mi capital, mi pasión. No era una suma enorme, unos 20.000 euros, pero era mi propio dinero, mi libertad. Al tener el dinero en mis manos, sentí que tenía el futuro de mis 3 hijos. Por la tarde, me reuní en secreto con Mateo en un pequeño café escondido en un callejón tranquilo. Llevaba un maletín. El rostro de Mateo parecía un poco cansado, pero su mirada era muy decidida. Empujó el maletín hacia mí. Todo está aquí. Abrí el maletín. Dentro había un fajo de papeles. Un pasaporte nuevo con un nombre completamente diferente. Marina Kim. 3 certificados de nacimiento para los niños, con el campo del padre en blanco. Un billete de avión en clase business a Zúrich. Las llaves de un ático en Zúrich y un contrato de alquiler prepagado por 1 año. ¿Estás segura, Elena?, preguntó Mateo una vez más con voz baja. Una vez que te vayas, no podrás volver. Lo miré a los ojos y asentí con firmeza. No tengo a dónde volver, Mateo. Mateo suspiró y continuó explicando en detalle. He colocado a alguien de confianza en la maternidad futura. En cuanto empiecen las contracciones, tienes que ir allí inmediatamente. Esa persona se encargará de todo y creará un registro falso de un parto complicado. Los 2 niños más sanos saldrán primero por otra vía. Para evitar sospechas, te quedarás unos días con tu hija y luego te darán el alta con otro nombre. Todos los rastros de Elena García serán borrados por completo. Mi corazón latía con fuerza al escucharlo. El plan era tan meticuloso y perfecto, pero también muy arriesgado. Gracias, Mateo, dije con la voz entrecortada. No sé cómo podré pagarte esta deuda. Mateo solo sonrió con tristeza. Entre nosotros no hay deudas. Solo quiero que tú y los niños estéis a salvo. Esa noche, después de volver a casa, empecé a hacer las maletas. No una maleta de marca, sino una pequeña bolsa de viaje. No me llevé nada que perteneciera a esta casa. Solo empaqué algo de ropa de recién nacido, unos pañales y 3 pares de patucos que había tejido yo misma. Al meter el último par de patucos en la bolsa, mi mano tembló ligeramente. Estaba llevando a mis hijos a un viaje hacia un futuro incierto, pero confiaba en que mientras su madre estuviera a su lado, estarían bien. Esa noche, toda la mansión estaba en silencio. Sabía que Javier estaba en su despacho, probablemente terminando los últimos asuntos antes de su largo viaje. Yo, en mi habitación, revisé la bolsa de viaje una última vez. Todo estaba listo. Mañana por la mañana, en cuanto su avión despegara, yo y mis hijos también empezaríamos nuestro propio viaje. Una mezcla de alivio y ansiedad me invadió. Puse la mano sobre mi vientre y susurré a mis hijos. Bebés, ya casi es la hora. Vamos a empezar una nueva vida. Justo en ese momento, un dolor agudo y punzante me recorrió el bajo vientre. Me sobresalté y tuve que agarrarme al borde de la cama para mantenerme en pie. Serán contracciones de Braxton Hicks. Me tranquilicé a mí misma. El médico me dijo que esto era frecuente en el último mes. Pero vino otro dolor. Más fuerte. Más intenso. Sentí un chorro de agua caliente corriendo por mis piernas. Bajé la cabeza y me quedé atónita. Había roto aguas. No, no puede ser. Todavía faltaba casi un mes para la fecha prevista. ¿Por qué? ¿Por qué justo ahora? Mi plan, el plan perfecto calculado hasta el más mínimo detalle, se derrumbó en un instante como un castillo de arena arrastrado por las olas. Todo estaba planeado para que ocurriera después de que Javier se fuera. Ahora él todavía estaba en casa. Si se daba cuenta, todo se acabaría. Los dolores se hicieron más frecuentes. Caí al suelo, sudando a mares. Apreté los labios con fuerza, sin soltar ni un solo grito. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a Mateo? Pero, ¿cómo podría entrar aquí? ¿Llamar a una ambulancia? El hospital se pondría en contacto con Javier inmediatamente. En medio de la confusión extrema, me arrastré hacia la bolsa, intentando sacar el teléfono secreto. Mis dedos temblaban. Apenas pude marcar el número de Mateo.
Mateo, jadeé con la voz rota por el dolor. Ayúdame. Elena, ¿qué pasa? La voz de Mateo al otro lado de la línea estaba llena de pánico. He roto aguas, dije entrecortadamente. Creo que voy a dar a luz. El plan. Hay que cambiar el plan. Cuando dije eso, otra contracción violenta me golpeó y no pude seguir hablando. El teléfono se me cayó de la mano y rodó por el suelo. Me acurruqué, abrazando mi vientre. La puerta del despacho de Javier seguía firmemente cerrada. Él no tenía ni idea. A solo unos pasos de distancia, su esposa y sus hijos estaban al borde de la vida y la muerte. El dolor desgarraba todos mis pensamientos. Mi mundo se redujo a las contracciones intermitentes y a mi propia respiración agitada. No sé cómo lo hizo Mateo. Solo recuerdo vagamente que me devolvió la llamada y, con una voz urgente pero tratando de mantener la calma, me dio instrucciones mientras yo estaba medio inconsciente de dolor. Elena, escúchame. ¿Puedes arrastrarte hasta la puerta de atrás? La que da al jardín. Te estoy esperando allí. Tienes que ser fuerte. No sé de dónde saqué las fuerzas. Quizás fue el instinto maternal. Apreté los dientes y, apoyándome en la pared, salí poco a poco de la habitación. Por suerte, la asistenta ya se había ido y Javier seguía en su despacho con la puerta cerrada. El largo pasillo parecía interminable. Cada metro que avanzaba se sentía como un siglo. Finalmente, cuando abrí la puerta de atrás, Mateo entró corriendo. Su rostro estaba pálido de preocupación. Sin decir una palabra, me puso rápidamente una bata y me ayudó a subir a un coche que ya estaba esperando. «A la maternidad futura, por favor», le dijo Mateo al conductor, y luego me apretó la mano con fuerza. «Todo irá bien. Elena, he llamado a la doctora Mate. Ella se encargará de todo». Yo solo podía asentir. El dolor me impedía hablar. El coche corría en la oscuridad de la noche. Las luces de las farolas pasaban por la ventanilla como estrellas fugaces. Apoyé la cabeza en el asiento, con las manos aún sobre mi vientre. «Bebés, tenéis que ser fuertes. Mamá lo siente. No os he dado un comienzo perfecto, pero os protegeré con mi vida entera». La maternidad futura no era ruidosa como un hospital público. Era pequeña y discreta. La doctora Mate, una mujer de mediana edad con una mirada amable, ya estaba esperando en la puerta. Era una vieja amiga de Mateo. Al ver mi estado, no hizo muchas preguntas y rápidamente hizo una señal a las enfermeras para que me llevaran a la sala de partos. El parto de trillizos prematuros, con una madre agotada y mentalmente inestable, fue una verdadera batalla. Sentí que me hundía en un abismo sin fin. Las contracciones sucesivas me arrebataron hasta la última pizca de fuerza. Hubo momentos en los que quise rendirme. Pero entonces, sonó el primer llanto tierno. Y el segundo. Y finalmente, el tercero. 2 niños y una niña. La doctora Mate me acercó a los bebés para que los viera. «Felicidades. La madre y los bebés están todos sanos. Los 2 niños están muy bien. La hija menor es un poco débil. Solo pesa 5 kilogramos. Tendrá que estar un poco más en la incubadora». Extendí una mano temblorosa, intentando tocar a mis pequeñas criaturas. Sus caras estaban arrugadas y rojas, pero para mí eran los ángeles más hermosos del mundo. Lo logré. Traje a mis hijos a este mundo. Agotada, mis párpados se cerraron pesadamente. Antes de quedarme dormida, oí a Mateo decirle a la doctora Mate con una voz baja y firme: «Doctora, por favor, inicie el plan». Me desperté en una habitación de hospital silenciosa. El leve olor a desinfectante y el dolor sordo del posparto me indicaron que todo había terminado. Mateo estaba sentado en una silla a mi lado, su rostro marcado por el cansancio, pero sus ojos seguían claros. «¿Cómo te encuentras?», preguntó, con la voz ronca. «Los niños. ¿Dónde están nuestros hijos?». Fue lo primero que pensé. «Tranquila», me aseguró Mateo. «Los 2 niños están siendo atendidos por una enfermera de confianza en otra habitación. La niña todavía está en la incubadora, pero es una luchadora. La doctora Mate dice que su estado es muy estable». Solté un suspiro de alivio, pero enseguida me invadió otro miedo. ¿El plan? ¿Javier? Me he encargado de todo. La voz de Mateo se volvió firme. Anoche, una parturienta no identificada murió por complicaciones en un hospital del centro. La doctora Mate nos ayudó a cambiar tus registros por los suyos. Oficialmente, Elena García, esposa del presidente del Grupo Vargas, ha fallecido por una hemorragia posparto, y su hija prematura también ha fallecido con su madre. Me quedé atónita. Fingir la muerte. Esas 2 palabras sonaban tan extrañas y pesadas. ¿Realmente había llevado las cosas hasta este punto?
Esta mañana, continuó Mateo, mirando por la ventana, el hospital llamó a la familia Vargas para notificarles. También hemos puesto a alguien en la morgue. Con la excusa de que el cuerpo no está intacto, solo les permitirán verlo desde lejos. Nadie sospechará. Cerré los ojos. Podía imaginar la cara de Javier al recibir la noticia. Sufriría o soltaría un suspiro de alivio como si se hubiera quitado un peso de encima, y la señora Isabel probablemente organizaría una fiesta de celebración. Una lágrima caliente rodó por mi sien. Aunque lo odiaba, al pensar que había orquestado esta trágica farsa, una parte de mi corazón dolía. Quizás una parte de mí también había muerto con esta farsa. Elena, me llamó Mateo en voz baja, sacándome de mis pensamientos. Esto solo es el principio. Tienes que ser fuerte por tus hijos. Abrí los ojos y vi la mirada decidida de Mateo. Sí, por mis hijos. Me sequé las lágrimas rápidamente. Lo sé. ¿Qué sigue ahora? Ahora tienes que descansar. En unos días, cuando te recuperes lo suficiente para caminar, nos iremos de aquí. Tengo todos los documentos y la ruta de escape para ti y tus hijos preparados. Aunque no lo presencié, por las historias que Mateo me contó de vez en cuando, pude imaginar lo loco que se volvió Javier ese día. Mateo había puesto a alguien a vigilar la situación de la familia Vargas, y lo que sucedió superó por completo mis expectativas. La llamada del hospital llegó cuando Javier y Valeria estaban haciendo el check-in en el aeropuerto. Según la persona de Mateo, cuando un agente de seguridad llamó su nombre para que atendiera una llamada urgente, el rostro de Javier seguía siendo gélido, pero solo unos segundos después, la gente a su alrededor vio cómo se quedaba paralizado y dejaba caer el móvil al suelo. Valeria corrió a ayudarlo, pero él la apartó bruscamente. Sin decir una palabra, salió corriendo del aeropuerto como un loco, dejando a Valeria y las maletas allí plantadas. Ni siquiera pensó en coger el coche, paró un taxi y gritó la dirección del hospital. Cuando Javier irrumpió en el hospital, parecía una bestia herida. Según Mateo, no quedaba ni rastro de la habitual calma y sofisticación del famoso presidente de grupo. Tenía el pelo revuelto, la camisa de marca arrugada y los ojos inyectados en sangre. Agarró al médico de guardia por el cuello y le gruñó. ¿Dónde está mi esposa y la doctora Mate? Tráigamela ahora mismo. Cuando la doctora Mate apareció con la expresión triste que había preparado, solo negó con la cabeza y dijo, «Lo siento, señor Vargas. La señora tuvo una hemorragia demasiado grave. Hicimos todo lo posible». «Imposible», gritó Javier con la voz ronca. «Ella estaba sana. Están mintiendo. Seguro que hicieron algo mal». «¿Y mi hija? ¿Dónde está mi hija?», sacudió con fuerza los hombros de la doctora Mate. La niña prematura era demasiado débil. Ella también. «Lo siento mucho». Esas palabras, según Mateo, fueron el golpe final que derrumbó a Javier. Soltó a la doctora Mate, retrocedió unos pasos tambaleándose y empezó a reír. Una risa loca y desgarradora que resonó por todo el pasillo del hospital. Empezó a destrozar todo lo que encontraba a su paso. Escritorios, sillas, jarrones, historiales médicos, todo fue arrojado al suelo por sus manos. Enfermeras y guardias de seguridad corrieron a detenerlo, pero nadie pudo contener su furia. «¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi hija?», repetía esa pregunta como un autómata. Sentada en la cama del hospital, escuchando la historia de Mateo, mis sentimientos eran encontrados. Quería que sufriera, pero este nivel de locura me producía una extraña amargura. ¿Era realmente Javier el hombre de la historia de Mateo? ¿Podía ese hombre frío que nunca mostraba sus emociones derrumbarse de esa manera por mí y por nuestra hija? ¿O era esta otra de sus actuaciones? Una actuación para engañar al mundo, para fingir ser un marido y un padre responsable. No lo sé, y ya no quiero saberlo. El camino que había elegido no tenía vuelta atrás. El dolor que él estaba experimentando, fuera real o falso, no podía compararse con lo que yo había tenido que pasar. 2 días después, mientras la familia Vargas estaba ocupada con el funeral de mi hija y mío, era el momento de mi partida. Mi salud había mejorado bastante, el dolor de la herida era menor. Podía caminar, aunque lentamente. Esa noche, llovía a cántaros. Como si quisiera lavar toda la ciudad, borrar todos los rastros que dejé aquí. Mateo trajo ropa vieja, un abrigo con una capucha ancha, unas gafas sin graduar y una peluca. «Ponte esto», dijo. «Saldremos por la puerta de servicio». Me miré en el espejo. La mujer que había en él era tan extraña. Un rostro pálido y cansado, un corte de pelo corto y poco favorecedor, y unas gafas grandes que cubrían casi la mitad de su cara. Elena García estaba realmente muerta. Ahora solo quedaba Marina, una madre soltera fugitiva. Antes de irme, pude ver a mis 2 hijos por última vez.
La amable enfermera los trajo. Al ver sus dos caras dormidas, tan parecidas a las de Javier, se me rompió el corazón. Apenas los había abrazado, no les había dado el pecho por primera vez. Lo siento, susurré, besando sus tiernas frentes. Portaos bien. Mamá os promete que nos volveremos a encontrar muy pronto. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no lloré en voz alta. La enfermera se llevó primero a los dos niños. Serían trasladados a un lugar seguro en las afueras, donde me esperarían. Mateo me ayudó a bajar por la escalera de emergencia. El pasillo estaba oscuro y húmedo. Pasamos por la fría zona de la morgue y llegamos a la puerta de atrás, donde un coche viejo esperaba con el motor en marcha. El coche me llevó a un apartamento viejo en las afueras de la ciudad. El apartamento era pequeño, los muebles sencillos, pero estaba limpio y era discreto. Mi hija menor, Aria, ya estaba allí. Una niñera de confianza contratada por Mateo la cuidaba. Este es vuestro refugio temporal, dijo Mateo entregándome un manojo de llaves. He preparado algunas cosas necesarias. Tú y la bebé os quedaréis aquí unos días. Cuando la niña esté un poco más fuerte, te llevaré al aeropuerto. Mateo no se quedó mucho tiempo. Tenía que terminar de interpretar su papel de amigo íntimo afligido por mi muerte. La puerta se cerró y la habitación quedó en silencio. Solo se oía el sonido de la lluvia fuera y la suave respiración de Aria en su cuna. Me acerqué a la cuna y me incliné para mirar a mi pequeña hija. Era tan pequeña y frágil. La cogí en brazos con cuidado. Su calor era lo único que calentaba mi corazón. Me senté junto a la ventana, sosteniéndola, mirando la lluvia blanca caer afuera. La huida había sido un éxito por el momento, pero sabía muy bien lo difícil que sería el camino por delante. Estuve exactamente una semana en ese viejo apartamento. Durante esa semana, viví en un estado de vaga aprensión. Solo sostenía a Aria, escuchando el sonido de la lluvia afuera y la débil respiración de la niña. La niña era más fuerte de lo que pensaba. Empezó a tomar el pecho, y su piel arrugada empezó a adquirir un tono rosado. La séptima noche, vino Mateo. No vino solo, lo acompañaba una mujer de mediana edad de aspecto amable. Esta es la enfermera jefe, la señora Kim. Te acompañará al aeropuerto, dijo Mateo con la voz un poco cansada. Todo está listo. Marina, me llamó por mi nuevo nombre. Marina, un nombre bonito con la esperanza de una vida pacífica. Me entregó un fajo de papeles. Todo estaba perfectamente arreglado. Elena García. Hizo una pausa, como si ese nombre se le atascara en la garganta. Fue incinerada ayer. Javier fue a recoger las cenizas. Se me encogió el corazón. ¿Fue a recoger mis cenizas? No sé cuál era mi sentimiento en ese momento. ¿Satisfacción? ¿O una vaga amargura? El hombre que no me dio ni una pizca de calor mientras estaba viva, vino a recoger mis cenizas después de mi muerte. ¡Qué ridículo! Leo y Hugo han llegado a Suiza sanos y salvos. Están siendo bien atendidos en un centro médico privado, esperando a su madre y a su hermana pequeña, continuó Mateo devolviéndome a la realidad. Asentí y envolví a Aria con cuidado en una manta cálida. Me puse la ropa que Mateo había traído, la peluca y las grandes gafas de pasta. Mi aspecto en el espejo era irreconocible, incluso para mí. Salimos hacia el aeropuerto al amanecer. La ciudad aún no se había despertado, envuelta en una fina niebla. Pasamos por la puerta de embarque prioritario, y todos los trámites se realizaron con una rapidez sorprendente. Seguro que Mateo había hecho un gran esfuerzo. Durante todo el proceso, mi corazón latía como si se me fuera a salir del pecho. Tenía miedo de que alguien gritara mi nombre, miedo de que esa puerta se abriera y apareciera Javier. Mateo me acompañó hasta la puerta de embarque del avión. Elena. Dijo mi nombre real sin querer, y se corrigió apresuradamente. Marina, cuando llegues, mi gente te estará esperando. El dinero de las joyas ya está todo transferido a tu nueva cuenta. Cuídate. Miré a mi único amigo. Por mí se había jugado todo. Mateo, esta deuda. No hables de deudas. Me interrumpió, con una sonrisa triste. Entre nosotros no se dicen esas cosas. Solo quiero que tú y los niños estéis bien. Dudó, como si quisiera decir algo más, pero al final no lo hizo. Vete, no mires atrás. Abracé a Aria con fuerza y crucé la puerta, y no miré atrás. El avión despegó en la oscuridad, volando hacia un cielo desconocido. Miré la ciudad de abajo. Las luces se fueron alejando. Se volvieron borrosas y desaparecieron entre las nubes. Las lágrimas cayeron, pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de renacimiento. Adiós. Adiós a la vida de Elena García. Adiós a un pasado lleno de dolor y humillación. A partir de ahora, soy Marina. Voy a vivir una nueva vida,
por mis hijos y por mí misma. 5 años, tiempo suficiente para convertir una herida sangrante en una cicatriz tenue, y una mujer débil que solo lloraba en una madre fuerte. Los primeros días en Zúrich, esta tierra extraña, fueron un infierno. No sabía alemán, no conocía a nadie. Solo tenía un pequeño capital y 3 niños pequeños. Leo y Hugo estaban bien, pero mi pequeña hija Aria era diferente. Prematura, era más débil que los demás. Una noche de invierno, cuando todo el mundo estaba cubierto de nieve blanca, la niña tuvo fiebre alta y convulsiones. En el frío apartamento de alquiler sosteniendo a mi hija, quise derrumbarme por la impotencia y la soledad, pero no podía. Miré a mis 2 hijos durmiendo a mi lado. Miré a Aria respirando con dificultad en mis brazos. Sabía que tenía que vivir. Ya no era Elena García. Era Marina. Era madre. Con el dinero que me quedaba, me apunté a un curso intensivo de alemán y a un curso avanzado de diseño de joyas. Durante el día dejaba a los 3 niños en la guardería. Me aferré a los estudios como una esponja, tratando de absorber todo el conocimiento. Por la noche, después de que los niños se durmieran, trabajaba hasta tarde en casa, haciendo trabajos de joyería por encargo. Mi talento y mi diligencia dieron sus frutos. Empecé con pequeños encargos, y luego empecé a recibir pedidos importantes. Poco a poco, construí mi propia marca, Marina Jewels. 5 años después, ya no vivía en el estrecho apartamento de alquiler. Compré una pequeña y bonita casa con un balcón con vistas al lago de Zúrich. Mis hijos ya tenían 5 años. El mayor, Leo, se parecía cada vez más a Javier. Era maduro y de pocas palabras, pero muy profundo, y siempre hacía de hermano mayor protector. Hugo, por el contrario, era travieso y vivaz, siempre parloteando, el alma de la fiesta en casa. Y Aria, aunque físicamente era un poco más débil que sus 2 hermanos mayores, era muy inteligente y perspicaz. La vida de los 4 era dura pero llena de risas. Solo quedaba un vacío, una pregunta a la que siempre había temido enfrentarme. Una noche, mientras les arropaba, Hugo preguntó de repente: «Mamá, hoy en la guardería Lucas ha estado presumiendo de su papá, pero me ha preguntado por qué nunca hablo del mío. ¿Dónde está nuestro papá?» Leo, que estaba tumbado en silencio, también abrió los ojos de par en par, esperándome. Aria también levantó sus ojos claros e inocentes para mirarme. Sentí como si alguien me apretara el corazón. Llevaba 5 años temiendo que llegara este día. ¿Qué debía decir? ¿Que su padre estaba vivo y coleando, pero que los había abandonado antes de que nacieran? ¿Debía plantar en sus almas puras la cruel verdad de que su padre era feliz con otra mujer y que ellos eran un error que había que olvidar? No, no podía. Respiré hondo y me tragué las lágrimas. Abracé a mis 3 hijos e intenté sonreír, inventando la mentira más hermosa que se me ocurrió. «Mis pequeños», dije con la voz entrecortada. «Vuestro padre era un héroe». «¿Un héroe?», preguntó Aria con los ojos brillantes. «Sí». Le di un beso en la frente. «Papá era un hombre muy valiente. Murió en un accidente mientras intentaba salvar a mucha gente. Papá está en el cielo, y desde allí arriba, entre las estrellas, nos sonríe cada día a los 4. Prefería que mis hijos crecieran con el orgullo de un padre héroe muerto que con el resentimiento de un padre traidor vivo». París me recibió con una fría tarde de principios de otoño. El aire estaba impregnado del olor a pan recién hecho y a perfume intenso. Estaba aquí como una de las principales diseñadoras invitadas a la Semana de la Joyería de París, uno de los eventos más prestigiosos de la industria. Era un gran paso en mi carrera. Un reconocimiento ganado con 5 años de esfuerzo incesante, con sangre y lágrimas. Esa noche era la gala de premios. Me paré frente al espejo, observando mi reflejo. Llevaba un vestido de noche azul zafiro ceñido al cuerpo, el pelo corto peinado con un estilo atrevido, y los labios pintados de un rojo intenso. Ya no era la Elena García de pelo largo y débil, que siempre llevaba vestidos de colores claros para complacer a su suegra. Era Marina, segura de sí misma, independiente y con un toque de dureza. El nombre de mi colección era El Renacer del Fénix. Era la historia de mi vida. Un fénix que, creído muerto, quemado en las llamas de la traición y la desesperación, renacía de sus cenizas, más brillante y fuerte. Y entonces, llamaron mi nombre. El premio más prestigioso, el de Diseñador Innovador del Año, es para la diseñadora Marina, por su colección El Renacer del Fénix. Todo el público estalló en aplausos. Los flashes de las cámaras eran tan intensos que me deslumbraron un poco. Subí al escenario, con el corazón latiéndome con fuerza. Recibí el trofeo de manos del presidente del comité organizador, y sonriendo, empecé mi discurso de agradecimiento en un francés fluido
que había practicado diligentemente. Agradecí a los organizadores y a mis colegas por creer en mí. Y por último, miré directamente a la lente de la cámara y dije con voz emocionada: quiero dedicar este premio a las 3 razones de mi vida, mis pequeños ángeles que me esperan en Zúrich, Leo, Hugo y Aria. Vosotros me disteis la fuerza para renacer de estas cenizas. En la fiesta de celebración posterior a la gala, mucha gente se acercó a darme la mano e intercambiar tarjetas de visita. Yo sonreía socialmente, rechazando cortésmente las ofertas tentadoras. Me quedé sola junto a un enorme ventanal, contemplando la reluciente Torre Eiffel con una copa de champán en la mano. Acababa de enviar un mensaje a mis hijos presumiendo del trofeo, cuando de repente sentí una mirada fría, pero ardiente como una llama, que me atravesaba la espalda. Esa mirada, habían pasado 5 años. Había intentado olvidarla, pero nunca podría. Mi corazón se detuvo por un instante, y sentí una opresión en el pecho. No, no puede ser. Debe ser una alucinación. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí misma que era solo una coincidencia. Esto era París, ¿cómo podría estar él aquí? Pero la mirada seguía fija en mí. No se apartó ni medio segundo. El ruidoso sonido de la fiesta se desvaneció. Solo quedaba el latido de mi corazón retumbando en mi pecho. Me giré lentamente, muy lentamente. El mundo es un pañuelo. No muy lejos de mí, de pie en silencio en un rincón, estaba él, Javier Vargas. 5 años, el tiempo había grabado unas pocas arrugas en las comisuras de sus ojos, haciéndolo parecer aún más frío y melancólico. Estaba más delgado que antes. El traje negro de marca le quedaba un poco holgado. Él también sostenía una copa de vino, pero sus ojos no estaban en la copa, sino fijos en mí. Por un instante, nuestras miradas se encontraron, y el tiempo pareció detenerse. Todo mi mundo se vino abajo. El dolor, el odio, el miedo que había enterrado con tanto esfuerzo durante 5 años resurgieron en un instante, desgarrando mi pecho. Me había reconocido. Javier curvó ligeramente los labios. Era una sonrisa indescifrable. Dejó la copa de vino en una mesa y empezó a caminar hacia mí. Un paso, otro, un paso lento pero opresivo, como un depredador acercándose a su presa perdida hace mucho tiempo. Mi corazón latía como un tambor, resonando hasta mi pecho. Me faltaba el aire. Quería huir. Quería salir de aquí inmediatamente, pero mis pies parecían clavados al suelo de la lujosa alfombra de terciopelo. No, me dije a mí misma, no puedes huir. Ya no eres la débil Elena García de hace 5 años que solo lloraba. Eres Marina, una diseñadora premiada internacionalmente. Tienes que enfrentarte a él. Respiré hondo, intentando calmarme. Levanté la vista y le devolví la mirada. Iba a ver qué quería hacer. Javier se detuvo justo delante de mí. A un brazo de distancia, tan cerca que podía oler su familiar aroma. Ese frío aroma a sándalo en el que había enterrado mi cara en noches solitarias y desesperadas. «Felicidades», dijo el primero. Su voz era más ronca y profunda de lo que recordaba. Diseñadora Marina, un nombre muy bonito. El renacer del Fénix. Una colección muy significativa. Me estaba sondeando. Apreté la copa de vino en mi mano, las uñas se me clavaron en la piel, pero en mis labios se dibujó la sonrisa social perfecta que había practicado durante los últimos 5 años. Gracias. Disculpe, ¿quién es usted? Fingí no saber quién era. Quería ver su reacción. Un destello de decepción cruzó sus ojos, pero en solo un segundo fue ocultado por su habitual expresión fría. Extendió la mano, una mano larga y fuerte. Javier Vargas. Presidente del Grupo Vargas. Encantado de conocerla. No le di la mano. Solo asentí ligeramente. Encantada, señor Vargas. Gracias por sus elogios. Ahora, si me disculpa, un amigo me está esperando. Me giré para irme. No quería estar con este hombre ni un segundo más. El aire a su alrededor me asfixiaba. Espere. De repente, me agarró la muñeca. El calor de su palma atravesó la tela, como una corriente eléctrica que me hizo temblar. Me solté con fuerza, con una ira no disimulada en mis ojos. Por favor, compórtese. Javier pareció no inmutarse por mi resistencia. Su mirada estaba fija en la colección El Renacer del Fénix que se exhibía en la gran pantalla detrás de mí. Su colección es muy especial, dijo, con la voz baja, como si hablara para sí mismo. Me recuerda a alguien, respondí fríamente. El mundo es grande, y hay millones de diseñadores. Es normal que las ideas puedan ser similares. Supongo que es un honor para mí. No. Volvió a mirarme directamente,
sus ojos tan afilados como un cuchillo, como si vieran a través de mí. Las ideas pueden ser las mismas, pero el alma de un diseño no. La forma de tratar las líneas del jade, la forma de combinar el oro blanco con las piedras, es idéntica. Idéntica al estilo de alguien que conocí. Sentí un peso en el pecho, como una piedra. Intenté mantener la voz lo más serena posible. ¿Qué quiere decir? Está insinuando que he plagiado. ¿Plagio? Javier curvó los labios en una sonrisa burlona. No. Ella no tuvo la oportunidad de que usted la plagiara. Porque ella... Se acercó un paso más, su voz tan baja que solo nosotros dos podíamos oírla entre la música suave y el tintineo de las copas. Está muerta. Me miró sin parpadear. Su nombre era Elena, era mi esposa. El muro de defensa que había construido durante 5 años parecía a punto de derrumbarse con esa sola frase. Mi esposa. Esas 2 palabras sonaban tan irónicas y amargas. Una vez anhelé que me llamara así, con una voz cálida y amorosa. No con la voz fría de un interrogatorio como ahora. Solté una risa hueca, una risa seca. ¿La esposa del presidente? Señor Vargas, ¿no se estará confundiendo? Su esposa, la señora Elena García, falleció hace 5 años, por una hemorragia posparto junto con su pobre hija. No me diga que el señor presidente lo ha olvidado. Dije cada palabra a propósito, con fuerza, queriendo volver a apuñalar su corazón con la tragedia que yo misma había inventado. El rostro de Javier palideció por un momento. Me miró, y en esa mirada fría vi un destello de dolor, una herida que no había logrado ocultar. Tú, tartamudeó, como si no supiera qué decir. No soy la persona que busca. Continué, con una voz gélida. Soy Marina, diseñadora de joyas. No tengo nada que ver con su difunta esposa. Ahora, por favor, apártese. Pasé a su lado caminando rápidamente. Tenía que irme de aquí antes de perder el control de mis emociones, pero Javier fue más rápido. Se interpuso en mi camino, me agarró los hombros con ambas manos y me obligó a mirarlo. Deja de mentir, Elena. ¿Crees que puedes engañarme? Puedes cambiarte el pelo, el maquillaje, pero no tus ojos. La mirada que pones cuando estás enfadada, cuando intentas hacértela fuerte, no ha cambiado nada en 5 años. Suéltame. Luché, pero su fuerza era demasiado grande. ¿Por qué? Gruñó, su voz perdiendo la calma habitual, rota. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué montaste una farsa tan cruel? ¿Sabes cómo he vivido estos 5 años? ¿Qué me importa a mí cómo has vivido? Grité yo también, a punto de romper a llorar. ¿Me preguntas por qué? Pues pregúntate a ti mismo primero. Lo que me hiciste a mí, lo que les hiciste a tus hijos. Al decir esto no pude más. Las lágrimas brotaron. No quería llorar delante de él. No quería mostrarme débil. Pero 5 años de resentimiento acumulado estallaron. Javier se quedó paralizado al oírme mencionar a los niños. Aflojó la fuerza de sus manos y me miró fijamente, con la voz temblorosa. Hijos, tú, has dicho hijos. Me tapé la boca rápidamente. Maldita sea, he hablado de más. ¿No era uno? Repitió Javier como un autómata. ¿Era más de uno? Me miró, y su mirada pasó de la confusión al dolor, y luego a la desesperación. ¿Qué hice mal? Elena, dímelo. ¿Qué demonios hice mal? Justo en ese momento una voz preocupada sonó a lo lejos. Marina, ¿estás bien? Era Mateo. Me había encontrado. Se acercó rápidamente, me apartó de Javier y se interpuso entre nosotros. Disculpe, ¿está usted molestando a mi amiga? Javier miró a Mateo, y luego a mí. Sus ojos parecían querer decir algo, pero al final solo sonrió amargamente. Dio un paso atrás y me entregó una tarjeta de visita. Mi número. Estaré en París una semana. Necesito una explicación. Por los niños. ¿Estás bien? Preguntó Mateo preocupado, sacudiéndome ligeramente el hombro. Negué con la cabeza, todavía temblando. Miré la espalda de Javier mientras desaparecía entre la multitud, mi corazón un lío de hilos enredados. Él me ha reconocido, lo sé. Suspiró Mateo. Desde que apareció aquí, sabía que esto pasaría tarde o temprano. Volvamos al hotel. Este no es lugar para hablar. De vuelta en la habitación del hotel, me desplomé en el sofá. Sentí que se me habían agotado todas las fuerzas. Mateo me sirvió un vaso de agua tibia. ¿Por qué está aquí, Mateo? Pregunté con la voz rota. El mundo es tan grande. ¿Por qué justo en París? ¿Por qué justo hoy? Quizás sea el destino, dijo Mateo con la voz baja. He mandado a investigar. Está aquí por invitación de los organizadores. El Grupo Vargas quiere expandirse al mercado europeo.
No tenían ni idea de que Marina era Elena García. Sonreí amargamente. ¿Qué destino? Si es el destino, es demasiado cruel. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Mateo. Ahora que sabe la verdad, no se rendirá fácilmente, especialmente después de saber de la existencia de los niños. Me abracé la cabeza, sintiéndome perdida. ¿Qué debía hacer? ¿Negarlo hasta el final? ¿O contarle toda la verdad? Si se la contaba, ¿no me quitaría a los niños? No lo sé. Confesé, con una voz llena de impotencia. Tengo mucho miedo, Mateo. Miedo de perder a mis hijos. Mateo se sentó a mi lado y me puso una mano en el hombro, consolándome. No temas. La ley suiza os protegerá a ti y a los niños. No puede hacer nada sin tu consentimiento. Justo en ese momento, sonó mi móvil. Un número desconocido. Supe al instante quién era. Dudé si contestar o no. Contesta, dijo Mateo. Evitarlo no es la solución. Tienes que saber qué quiere. Respiré hondo y pulsé el botón de llamada. Dígame, ¿podemos vernos? La voz de Javier al otro lado de la línea sonaba ronca y cansada. 10 minutos. En la cafetería de abajo del hotel. No haré nada. Solo quiero hablar. Me quedé en silencio. Por favor, Elena. Continuó, con un matiz de súplica en su voz. Por los niños. Esas dos palabras, los niños, tocaron mi punto más débil. De acuerdo, respondí. 10 minutos. Colgué y miré a Mateo. Tengo que verlo. ¿Quieres que vaya contigo? No. Negué con la cabeza. Esto es entre él y yo. Tengo que enfrentarlo sola. La cafetería estaba tranquila, y Javier ya estaba sentado esperando en una mesa apartada. Se había cambiado el traje y llevaba una simple camisa blanca, pero parecía más agotado que en la fiesta. Me senté frente a él, sin pedir nada. 10 minutos. Javier me miró. Sus ojos eran un torbellino de emociones complejas. Dolor, arrepentimiento y rabia. ¿Por qué? Fue directo al grano. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me hiciste creer que tú y la niña estabais muertas? Lo miré a los ojos y respondí con frialdad. ¿Tiene usted derecho a hacerme esa pregunta? ¿Me pregunta por qué? Entonces respóndame usted primero. ¿Por qué fue con Valeria a la consulta de ginecología? ¿Por qué, cuando su esposa llevaba a sus hijos en el vientre, usted estaba feliz de recibir al hijo de ella? El color del rostro de Javier cambió. Se quedó paralizado, como si no pudiera creer lo que oía. ¿El hijo de Valeria y mío? ¿De qué estás hablando? No finja que no sabe. Perdí la calma y golpeé la mesa. Escuché con mis propios oídos al médico felicitándolos. Vi con mis propios ojos cómo le sostenía la mano. ¿Me toma por ciega? Javier me miró, y la confusión en sus ojos no parecía fingida. Elena, ¿tú estabas allí? Sí, estaba allí. Escuché todo desde fuera de la puerta de la consulta número 3. Javier se llevó las manos a la cabeza, como un autómata, y murmuró. Dios mío, entonces. Por eso tú. Levantó la cabeza y me miró. Su voz llena de amargura y desesperación. Elena, lo has malinterpretado todo. No es lo que piensas. ¿Malinterpretado? Me reí. ¿Las pruebas son tan evidentes y todavía quiere negarlo? Valeria nunca estuvo embarazada, dijo Javier con firmeza. Fue una farsa que ella montó para engañarme. Fui al hospital ese día para desenmascararla. Le cogí la mano para advertirle que dejara de actuar. No sabía que tú estabas allí, viéndolo todo. Mi cabeza daba vueltas. Las palabras de Javier eran como un trueno en mis oídos. Valeria nunca estuvo embarazada. Fue una farsa. Él fue al hospital a desenmascararla. No, no puede ser. Murmuré sacudiendo la cabeza con fuerza. Mentira. Solo está intentando excusarse. No es mentira, dijo Javier con urgencia. Tengo pruebas. Puedo mostrarte su historial médico. Puedo ponerte la grabación de nuestra conversación de ese día. Elena, admito que me equivoqué. Fui demasiado frío. No supe entender tus sentimientos. Pero te juro que nunca te traicioné. Busqué un rastro de mentira en sus ojos, pero no lo encontré. Solo vi sinceridad, dolor y un profundo arrepentimiento. Sí. Si lo que él decía era verdad, ¿qué había hecho yo durante los últimos 5 años? Había montado una farsa de muerte, había vivido con odio, había roto la relación de mis hijos con su padre. ¿Todo por un simple malentendido? Una verdad demasiado cruel. No podía aceptarla. Me levanté de un salto. No le creo.
No quiero oír nada más. Me giré y huí. Salí corriendo de la cafetería, del hotel, corrí como una loca por las brillantes calles de París. No sabía a dónde corría, solo sabía que tenía que escapar de esta terrible verdad. Justo en ese momento, el móvil en mi bolsillo sonó estridentemente. Era el número de la niñera en Suiza. Tuve un mal presentimiento, contesté apresuradamente, con la voz temblorosa. Dígame, Susan. Señora Marina. La voz de la niñera al otro lado de la línea estaba llena de pánico. Vuelva a casa rápido. Aria. Aria de repente ha tenido fiebre alta. Le costaba respirar y se ha desmayado. La estamos llevando a urgencias ahora mismo. Se me nubló la vista, los oídos me zumbaban. Aria, mi pequeña hija. ¿A qué hospital? Grité aferrándome a la última pizca de cordura. Al Hospital Infantil de Zúrich. Colgué el teléfono temblando de pies a cabeza. Tengo que volver con mi hija. Volví corriendo al hotel. Mateo se sorprendió al verme. Elena, ¿qué pasa? Aria. Aria está en urgencias. Tengo que volver a Suiza ahora mismo. Mateo no hizo muchas preguntas, solo dijo, de acuerdo. Reservaré el vuelo más rápido. Hice las maletas a toda prisa, mis manos y pies torpes, mi mente en blanco. Javier, la verdad, todo eso ya no importaba. Lo único que importaba era que mi hija estuviera a salvo. El vuelo de París a Zúrich se sintió como un siglo. Sentada en el avión, mi corazón ardía. Recé para que el cielo cuidara de mi hija. Cuando entré corriendo en la sala de urgencias del Hospital Infantil de Zúrich, vi a la niñera llorando desconsoladamente en la puerta. Un médico acababa de salir de la habitación. ¿Es usted la madre de la señorita Aria? Sí, soy yo. Mi hija. ¿Cómo está? El anciano médico me miró con compasión. El estado de la niña no es optimista. Sospechamos que es una enfermedad de la sangre. Una complicación del parto prematuro. Es una aplasia medular aguda. Necesita un trasplante de médula ósea lo antes posible. ¿Trasplante de médula ósea? Los oídos me zumbaban. Sí, dijo el médico con seriedad. Y el mayor problema ahora es que la niña tiene un tipo de sangre extremadamente raro, AB negativo. Menos del 1% de la población tiene este tipo de sangre. El banco de sangre del hospital no tiene reservas en este momento. Necesitamos encontrar urgentemente un donante de médula compatible, AB negativo. Me quedé helada. ¿Este tipo de sangre lo había oído en alguna parte? Sí. El informe médico de Javier que había visto una vez. Ese era su tipo de sangre. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Mi hija estaba gravemente enferma. Necesitaba un trasplante de médula urgente. Y la única persona que podía salvarla era el hombre que más odiaba, el hombre del que intentaba huir. ¿Por qué el destino me había llevado a este punto, doctor? Pregunté con voz temblorosa. Entonces, ¿y yo y los 2 hermanos de la niña? ¿Podemos hacernos las pruebas? El médico negó con la cabeza. Es imposible. La madre y los 2 hermanos no pueden ser AB negativo. Necesitamos encontrar a alguien con el mismo tipo de sangre que la niña. Me desplomé en una silla de la sala de espera. La impotencia me abrumó. ¿Qué debía hacer? ¿Tenía que suplicarle? ¿Tenía que revelarle la existencia de los niños y dejar que él lo usara como condición para quitármelos? No, no podía. Llamé a Mateo casi llorando. Le conté todo. Mateo, al otro lado de la línea, también estaba atónito. Elena. No sé qué decir. Esto es. Mateo, ¿puedes ayudarme? Supliqué. ¿Puedes usar tus contactos para buscar en los bancos internacionales de médula ósea? Seguro que hay alguien compatible. De acuerdo. Lo intentaré, respondió Mateo. Sé que las esperanzas son escasas, pero Elena, la vida de Aria es lo más importante. Sí, no, le interrumpí. No le suplicaré. Nunca. Los 2 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Aria seguía en la unidad de cuidados intensivos. Su vida dependía de las máquinas. Mateo movió todos sus contactos, pero las noticias que llegaban eran todas pesimistas. El tipo de sangre de Aria era demasiado raro. Encontrar un donante de médula compatible en tan poco tiempo era casi imposible. Sentada fuera de la habitación, mirando a mi hija a través del grueso cristal, sentí que mi corazón se rompía en pedazos. Era impotente. Por primera vez en mi vida, me sentí tan inútil. Pude levantar un negocio de la nada, pude criar a 3 hijos sola, pero no podía salvar a mi hija. La tarde del tercer día, cuando estaba casi desesperada, una figura alta apareció de repente al final del pasillo. Mi corazón se detuvo. Era Javier.
Había venido hasta aquí. Llevaba un largo abrigo negro. Su rostro estaba demacrado, la barba sin afeitar. Parecía mucho más desaliñado que en París. Me había encontrado, y lo sabía todo. Caminó rápidamente hacia mí, su mirada fija en la habitación de Aria. No me miró, no dijo una palabra. Solo se quedó allí, mirando a su hija a través del cristal, con los puños apretados. Después de un largo rato, se giró hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de dolor y autorreproche. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? No respondí, aparté la mirada. Él no preguntó más. Fue directamente al despacho del médico. Poco después, el anciano médico salió con él. «Señora Marina», me dijo el médico, con un tono ligeramente sorprendido. «El señor Vargas dice que tiene el mismo tipo de sangre que la niña. Vamos a hacerle las pruebas ahora mismo». Javier se quedó allí, se arremangó la camisa, dejando al descubierto su brazo fuerte. Sin mirarme, le dijo al médico con una voz ronca y firme. «Doctor, no importa cuál sea el resultado. Mientras pueda salvar a la niña, extraiga mi médula. Toda la que necesite. Sin condiciones». Los resultados de las pruebas llegaron esa misma tarde. Compatibilidad perfecta. El médico dijo que era un milagro. Una compatibilidad tan perfecta era rara incluso entre familiares. Escuché esas palabras con el corazón hecho un lío. Que este milagro viniera del hombre al que menos quería deberle nada en el mundo. La operación se programó para el día siguiente. Esa noche, el pasillo del hospital era largo y silencioso. Solo una tenue luz amarilla iluminaba el frío suelo de baldosas. Javier y yo estábamos sentados en los extremos opuestos de la sala de espera, sin hablarnos. La distancia entre nosotros era de solo unos metros, pero se sentía tan lejana como el cielo y la tierra. No sabía en qué pensaba él. En mi cabeza solo estaba la frágil imagen de Aria. Después de un largo rato, Javier habló, su voz ronca rompiendo el opresivo silencio. «Lo siento». No respondí. Seguí mirando la pared blanca de enfrente. «Por todo», continuó, su voz teñida de un cansancio infinito. «Sé que cualquier cosa que diga ahora es demasiado tarde, pero creo que hay una verdad que debes saber». Empezó a hablar. Me contó cómo Valeria, después de volver, fue a buscarlo y le suplicó llorando que estaba embarazada. Me contó sus sospechas y cómo investigó en secreto y descubrió que era mentira. Dijo que se encontró con ella en el hospital ese día no para una revisión de embarazo, sino para desenmascarar su farsa delante del médico. Fui un idiota. La voz de Javier se volvió baja, llena de autorreproche. Fui demasiado arrogante. Pensé que podría resolver todo en silencio sin preocuparte. No sabía. No sabía que tú estarías allí, escuchando esas palabras y malinterpretándolo todo. Yo seguía en silencio, pero mi corazón gritaba. Un malentendido. Una tragedia que había durado 5 años. Mi huida, el sufrimiento de mis hijos. ¿Todo se originó por un simple malentendido? Entonces, ¿por qué? Finalmente hablé, con la voz temblorosa. Si todo fue un malentendido, ¿por qué no me lo explicaste? ¿Por qué me dejaste ir? ¿Por qué me dejaste creer que estaba muerta? Javier se rió, una risa amarga y desesperada. Explicar. Esa misma noche quise explicártelo. Pero cuando volví a casa, ya no estabas. Te llamé pero no contestaste. Mandé a gente a buscarte por todas partes. Y entonces... Llegó la llamada del hospital. Hizo una pausa. Respiró hondo. Me dijeron que estabas muerta. Me mostraron el certificado de defunción. Me hicieron ver un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Todo el mundo me decía que estabas muerta. Elena, ¿puedes imaginar cómo me sentí? Mi mundo se derrumbó. Lo creí. Realmente creí que te había perdido a ti y a nuestra hija para siempre. Las lágrimas empezaron a caer. No quería llorar, pero no pude contenerme. ¿Este hombre había vivido los últimos 5 años con el dolor de creer que su esposa y su hija estaban muertas? ¿Y el diario? Pregunté de repente. ¿Y la vieja foto? ¿Todo eso era real? Javier levantó la cabeza, sus ojos llenos de sorpresa. ¿Lo leíste? Asentí. No dijo nada más, solo me miró. Sus ojos contenían todo el arrepentimiento del mundo. En ese momento, supe que lo que decía era verdad. El muro de odio que había construido durante los últimos 5 años empezó a resquebrajarse. La operación de trasplante de médula fue un éxito. El médico dijo que Aria estaba respondiendo muy bien, y que, si superaba el periodo crítico de observación posterior a la operación, estaría bien. Javier y yo nos turnamos para pasar la noche fuera de la sala de aislamiento especial. No hablamos mucho,
pero el silencio de ahora no era tan opresivo como antes. Era la quietud que ambos necesitábamos para asimilar y digerir la amarga verdad que acababa de revelarse. La aparición de Javier atrajo la atención de los medios de comunicación nacionales. Empezaron a circular noticias sobre el presidente del Grupo Vargas viajando a Suiza para encontrarse con una famosa diseñadora con una hija enferma. Por supuesto, nadie sabía la verdadera relación entre nosotros. Solo especulaban, inventando escandalosas historias de amor, y entonces llegó la verdadera tormenta. Una mañana, mientras dormía agotada en una silla de la sala de espera, recibí una llamada de Mateo. Su voz era urgente y llena de ira. «Elena, mira internet. Alguien te está difamando». Encendí rápidamente la tableta. Las portadas de numerosos tabloides, tanto nacionales como internacionales, estaban llenas de mis fotos, pero no como una diseñadora exitosa, sino como una desvergonzada tercera en discordia. Los titulares sensacionalistas me saltaron a la vista. La desvergonzada amante que fingió su muerte durante 5 años y ahora intenta robarle el padre a los hijos de otra. El artículo decía que Marina era en realidad la esposa muerta del presidente del Grupo Vargas, y que hace 5 años había huido con una gran suma de dinero de su marido tras una infidelidad, montando una farsa de muerte. Ahora, al ver que su exmarido seguía siendo rico, había vuelto para atraparlo usando a su hija enferma y destruir la felicidad de él y su nueva prometida. Esa nueva prometida no era otra que Valeria. Debajo había innumerables comentarios maliciosos e insultos. Me llamaban interesada, víbora, madre desalmada, que usaba a su hija como herramienta. Mis manos temblaban, la tableta se me cayó al suelo, mi mente se quedó en blanco. Valeria, tenía que ser ella. Nadie más que ella podía saber que había fingido mi muerte, y nadie más podía inventar una historia tan malvada y cruel. Sabía que estaba viva y se había adelantado. Un golpe mortal dirigido directamente a la reputación y la carrera que tanto me había costado construir y a mi sagrada maternidad. Justo en ese momento, Javier salió del despacho del médico. Vio mi palidez, vio la tableta en el suelo e inmediatamente se dio cuenta de la situación. Sin decir una palabra, se agachó a recogerla y leyó rápidamente el artículo. Vi cómo se le tensaba la mandíbula y cómo en sus ojos ardía una llama de ira que nunca antes había visto. Sin mirarme, dijo con una voz gélida: «Hace 5 años no pude protegerte, pero esta vez será diferente». Y dicho esto, sacó el móvil y marcó un número. «Dígame, abogado Jean, prepare una rueda de prensa internacional. Inmediatamente». La tormenta mediática llegó más rápida y violenta de lo que esperaba. Mi teléfono y el de Mateo no paraban de sonar. Los socios comerciales empezaron a llamar para preguntar. Varios contratos importantes estaban en peligro de ser cancelados. Marina Jewels, desde la cima de su reputación, se vio sumergida en un instante en el escupitajo de la opinión pública. Sentada en la sala de espera del hospital, me sentí impotente y agotada. Podía enfrentarme a cualquier dificultad, pero no podía soportar que la gente insultara mi maternidad y llamara a mi pequeña Aria una herramienta. Mateo intentó contactar con cada medio de comunicación para retirar los artículos, pero fue inútil. Claramente había una fuerza detrás de todo esto que lo controlaba todo. Querían hundirme en el barro, sin darme la oportunidad de volver a levantarme. Cuando estaba desesperada, Javier se acercó. Se había cambiado a otro traje, su aspecto cansado y desaliñado había desaparecido, sustituido por el porte decidido y frío de un presidente de grupo. «Tú quédate aquí y cuida de Aria», dijo con una voz baja y firme. «Yo me encargaré de todo lo de fuera». Lo miré, llena de dudas. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a hacer lo que debería haber hecho hace 5 años», respondió, con una mirada decidida. «Protegerte». Y dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Esa tarde, el mundo entero se conmocionó. Javier convocó una rueda de prensa internacional, retransmitida en directo por todos los principales canales de noticias. Se plantó en el estrado, frente a cientos de cámaras, sin un ápice de vacilación. Mateo y yo vimos la rueda de prensa desde la habitación del hospital en la tableta. Mi corazón latía con fuerza. «Señores periodistas», empezó Javier. Su voz llenó la sala de conferencias. «Hoy estoy aquí no como presidente del Grupo Vargas, sino como marido y padre». No negó el contenido de los artículos, al contrario, lo admitió todo. «Sí, es cierto. La diseñadora Marina es mi esposa Elena García, la misma persona que todo el mundo, incluyéndome a mí, creía muerta hace 5 años». La sala de conferencias se llenó de murmullos de sorpresa, pero la voz de Javier se volvió firme. No huyó por una infidelidad, ni se llevó una fortuna. Se fue por mi culpa, por mi estupidez, mi frialdad y mi indiferencia.
Inclinó la cabeza. Hace 5 años, fui un marido terrible. Llevé a mi esposa embarazada a un callejón sin salida por un malentendido ridículo, y la obligué a montar una farsa dolorosa para escapar de mí. Toda la culpa es mía. A continuación, reveló toda la verdad sobre la falsa farsa de embarazo de Valeria, presentando incluso grabaciones y pruebas médicas irrefutables. Desenmascaró la cara falsa de Valeria ante el mundo entero. Por último, miró directamente a la lente, como si me estuviera mirando a mí. Durante los últimos 5 años, no he dejado de buscarla ni un solo día. Hoy estoy aquí no para pedir el perdón de la opinión pública, sino para pedirle perdón públicamente a mi esposa, Elena. Lo siento, y para decirle al mundo entero. Esta vez, me jugaré todo lo que tengo para protegeros a ti y a los niños. La rueda de prensa terminó. Me quedé sentada, aturdida, las lágrimas rodando por mis mejillas. El hombre de la pantalla, tan digno y a la vez tan dolido, tan sincero, había conmovido mi corazón helado por primera vez en 5 años. Javier no solo restauró mi reputación, sino que convirtió la crisis mediática en una conmovedora historia de amor, haciendo que la marca Marina Jewels fuera aún más famosa. Pero no se detuvo ahí. Al día siguiente, el equipo de abogados del Grupo Vargas demandó formalmente a Valeria por fraude, difamación y por dañar la reputación y el crédito del grupo. Con las pruebas irrefutables presentadas por Javier, Valeria no tuvo ninguna posibilidad de librarse. Fue detenida por la Interpol en el aeropuerto cuando intentaba huir. Se dice que se enfrentará a una pena de prisión muy severa y a una indemnización multimillonaria. Ese fue el precio que tuvo que pagar por su malvada conspiración. Unos días después, cuando Aria superó la crisis y fue trasladada a una habitación normal, llegó una visita inesperada. Mi suegra, la señora Isabel, se quedó en la puerta de la habitación sin atreverse a entrar. 5 años sin verla, había envejecido mucho. Su pelo estaba canoso, y en su rostro, en lugar de la arrogancia y el orgullo de antes, había cansancio y arrepentimiento. Me miró a mí, y miró a Aria durmiendo en la cama, y de repente se arrodilló. Elena, mamá lo siente. Empezó a llorar desconsoladamente, lágrimas de arrepentimiento tardío. Me equivoqué. Me cegaron las 2 palabras, estatus social y te traté mal. Me puse del lado de Valeria y os llevé a ti y a tus hijos a un callejón sin salida. Yo. No merezco ser la abuela de tus hijos. La miré, mi corazón un torbellino de emociones complejas. La odiaba hasta los huesos. Pero al verla ahora, una mujer en el ocaso de su vida, arrodillada y suplicando perdón, mi corazón no pudo ignorarla. Mamá, levántese. Dije finalmente, el pasado está. No dije que la perdonaba. Hay heridas que no se borran con un perdón, pero tampoco quería seguir viviendo con odio. Por mis hijos necesitaban una abuela. La señora Isabel me miró, incrédula. Se levantó temblando y se acercó a la cama. Quería tocar a Aria con sus manos temblorosas, pero no se atrevió. La niña. ¿Se parece a mí?, preguntó con la voz entrecortada. Asentí. Se parece a mí, pero los ojos los ha sacado a su padre. Al oír esto, la señora Isabel volvió a romper a llorar. Esta vez, eran lágrimas de felicidad. Javier llegó justo detrás. Vio a su madre pero no dijo nada. Solo se quedó en silencio a mi lado. Su presencia ahora, de alguna manera, me daba una sensación de seguridad. La tormenta parecía haber pasado de verdad. Los malvados habían pagado su precio. Los malentendidos se habían aclarado. Ahora solo quedaban nuestras propias heridas del corazón, que necesitarían tiempo para sanar. Aria se recuperó a una velocidad sorprendente. Quizás la sangre de Javier, corriendo por su cuerpo, le había infundido una fuerte vitalidad. Unos días después, pudo salir de la sala de aislamiento. El médico dijo que con una semana más de descanso podría recibir el alta. Durante esos días, Javier vivió prácticamente en el hospital. Ya no era el presidente frío, sino un padre torpe. Aprendió a preparar el biberón, a leer cuentos, a cortar manzanas en forma de conejo. Todo lo que hacía era torpe, pero en sus ojos vi una ternura que nunca había visto en los 3 años de matrimonio. La señora Isabel también venía a visitarla a menudo. No se atrevía a hablarme mucho. Solo traía en silencio un caldo de pollo y pequeños juguetes para Aria. Cada vez que veía a su nieta, se le enrojecían los ojos. Hoy decidí traer a Leo y Hugo al hospital. Los 2 niños habían estado viviendo en casa de un amigo de Mateo. Echaban mucho de menos a su madre y a su hermana. Sabía que era hora de que los niños se enfrentaran a la verdad. Cuando entré en la habitación con mis 2 hijos, se quedaron paralizados en la puerta.
Vieron a Javier, un hombre desconocido para ellos, sentado junto a la cama, dándole de comer sopa a Aria con cuidado. Javier levantó la cabeza, y en el momento en que vio a Leo y Hugo, vi cómo le temblaba la mano y casi se le caía la cuchara. Era la primera vez que veía a sus dos hijos de cerca. Se levantó, la confusión, la expectación y el miedo evidentes en su rostro. «¡Mamá!», gritó Aria. «Hermano Leo, hermano Hugo». Leo y Hugo seguían inmóviles, agarrándome la mano con fuerza. Mi hijo Leo, tan parecido a él, examinó a Javier con una mirada de duda madura. Hugo, el travieso, ahora se escondía detrás de mí en silencio. «Leo, Hugo», dije en voz baja, intentando que mi voz sonara lo más normal posible. «Venid a saludar al Señor». Señor, usé esa palabra. Todavía no estaba preparada para llamarlo papá delante de los niños. Javier se arrodilló lentamente, poniéndose a la altura de los dos niños. Su voz era ronca por la emoción. «Oh, hola chicos. Me llamo Javier». Hugo asomó la cabeza con curiosidad. «Señor, ¿es usted el que salvó a nuestra Aria? Mamá dijo que usted le dio sangre a Aria». «Sí, así es», asintió Javier con una sonrisa triste en los labios. «Yo ayudé a Aria». Justo en ese momento, mi hijo mayor, Leo, el de pocas palabras, de repente soltó mi mano, caminó directamente hacia Javier y lo miró con su rostro infantil pero serio. «No», dijo el niño con voz clara. «Usted no es un señor». Todos nos quedamos helados. Javier estaba desconcertado. «¿Qué quieres decir?». Leo miró a Javier fijamente, sus ojos recorriendo cada detalle de su rostro. «Señor, ¿es usted el héroe de las historias de mamá?». Mi corazón se detuvo. La historia que había inventado. Mi mentira. «¿Qué historia?», preguntó Javier confundido. «Mamá dijo», continuó Leo, su voz empezando a temblar, «que nuestro papá era un héroe, que papá había muerto, que papá estaba en el cielo». El niño señaló el techo con su dedito. «Pero, usted es igual que el hombre de la foto vieja que mamá esconde debajo de la almohada». Me sentí mareada. «Mi hijo». Lo sabía. Leo se giró hacia mí, sus ojos claros llenos de lágrimas. Su confusión estalló. «Mamá, nos mentiste, ¿verdad? Dijiste que papá estaba muerto. Pero él está aquí, ¿verdad, mamá?». Esa pregunta fue como un martillo en mi pecho. Aria, en la cama, también escuchaba conteniendo la respiración. Hugo corrió a cogerme la mano. Javier me miró, sus ojos llenos de toda la súplica del mundo. Me estaba suplicando que dejara de mentirles a los niños. Miré a mis 3 hijos. Miré al hombre arrodillado en el frío suelo. Sabía que no podía seguir engañándolos. No podía dejar que mis hijos vivieran en una mentira. Me arrodillé y abracé a Leo y Hugo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. «Lo siento. Mamá lo siente, mis pequeños». Sollozaba. «Leo tiene razón. Mamá os ha mentido». Levanté la cabeza y miré a mis 2 hijos a los ojos. Y miré a Aria. «Él no es un señor. Él es». Respiré hondo. «Él es vuestro padre». Desde el día en que la verdad se reveló en el hospital, todo pareció cambiar. El muro de hielo invisible entre Javier y yo se derritió por completo. Leo y Hugo, después del shock inicial, aceptaron la verdad más rápido de lo que pensaba. Quizás en lo más profundo de sus almas puras, siempre habían anhelado a un padre. Cuando Aria recibió el alta y estaba lo suficientemente sana para volar, Javier lo preparó todo. No usó un avión privado ni hizo alarde, solo reservó en silencio billetes de clase business y un médico para que nos acompañara y garantizara la seguridad absoluta de los niños y mía. Cuando el avión aterrizó en la ciudad familiar de la que había huido en una noche lluviosa 5 años atrás, mis sentimientos eran encontrados. No volvía como una fugitiva, sino como. Ni yo misma sabía cuál era mi estatus ahora. Un cómodo vehículo de 7 plazas ya estaba esperando. Pensé que nos llevaría a esa fría mansión llena de tristes recuerdos. Estaba preparada mentalmente para negarme, pero el coche no se dirigió en esa dirección. Salió hacia las afueras, por una carretera bordeada de árboles frondosos. Finalmente, se detuvo frente a una bonita casa de madera de 2 pisos, situada pacíficamente junto a un lago cristalino. La casa tenía un jardín lleno de mis flores favoritas, las margaritas. «¿Dónde estamos?», le pregunté a Javier, sorprendida. Javier bajó del coche a Aria, que dormía, con cuidado. Sin mirarme, dijo en voz baja. «Nuestro hogar». Al verme paralizada, se apresuró a explicar. «Sé que no querrías volver al antiguo lugar,
Hay demasiados malos recuerdos allí. Compré este lugar hace unos años. A veces venía aquí cuando quería escapar de la realidad. Espero que a ti y a los niños os guste. Leo y Hugo, al ver el lago y el césped verde, gritaron de alegría y corrieron hacia el jardín. Sus risas cristalinas resonaron, disipando la opresión en mi interior. Esta casa era cálida, tenía sol, olía a madera y a flores. No era una jaula de oro, parecía un hogar. Esa noche, después de que los 3 niños se durmieran en el bonito ático, Javier y yo nos quedamos en el balcón, contemplando la tranquila superficie del lago que reflejaba la luz plateada de la luna. Gracias, dije en voz baja. Por esta casa y por Aria. Él se giró y se apoyó en la barandilla. Frente a mí. Elena, no necesito tu agradecimiento, solo necesito una oportunidad. Me puse tensa. Una oportunidad. Lo sé, dijo rápidamente, como si temiera que lo interrumpiera. Sé que lo que te hice es imperdonable. Tus 5 años de infierno, mis 5 años de dolor, nada de eso se puede deshacer. No pienso pedirte perdón, ni exigirte que vuelvas conmigo ahora mismo. Me miró, sus ojos sinceros y un poco nerviosos. Este hombre poderoso y frío, a veces parecía un niño que había hecho algo mal y esperaba el veredicto. ¿Puedes darme la oportunidad de empezar de nuevo? Me sorprendió. Empezar de nuevo. Sí, asintió. Olvidemos que estuvimos casados. Solo piensa que soy un hombre normal, Javier Vargas, que está cortejando a la talentosa diseñadora Marina. Dame la oportunidad de salir contigo. Demostraré con mis acciones que el yo de ahora es completamente diferente al de hace 5 años. ¿Querías salir conmigo? ¿Después de todo lo que había pasado y de tener 3 hijos? No tienes que responderme ahora, dijo, al ver mi silencio. Esperaré. Tardé 8 años en darme cuenta de mi amor. Te he esperado durante 5 años. Puedo esperar el resto de mi vida. No dije nada. Solo volví a mirar el tranquilo lago. No dije que sí, pero tampoco quise decir que no. Javier cumplió su promesa. Realmente empezó a cortejarme. No se mudó a la casa del lago, sino que alquiló un apartamento no muy lejos. Cada mañana, no como el dueño de la casa, sino como el amigo de mamá, nos traía un desayuno caliente a los 4. Con paciencia, enseñó a Leo y Hugo a nadar, y montó con ellos complejos modelos. Por la noche, leía cuentos a Aria para que se durmiera y se iba en silencio. Me trató con un respeto y una ternura que nunca había recibido en los primeros 3 años de matrimonio. Me consultaba sobre todo, desde la elección del colegio de los niños hasta el color de las cortinas. No imponía, no ordenaba, solo escuchaba. Pasaron 3 meses de tranquilidad. La herida de mi corazón aún no había sanado del todo, pero ya no me dolía cada vez que hacía mal tiempo. Mis hijos se acostumbraron a su presencia. Al principio lo llamaban papá con torpeza, pero ahora era cariñoso y natural. Ese día era un fin de semana soleado. Javier dijo que tenía una sorpresa para mí y que quería llevarme a algún sitio. Le pidió a Mateo que se quedara con los niños. Mateo había venido a vernos, y la señora Isabel también. La abuela, para estar cerca de sus nietos, vivía prácticamente en el apartamento de Javier. Sentí un poco de curiosidad. Me llevó de nuevo al centro de la ciudad. El coche se detuvo frente a una gran galería de arte. La reconocí al instante. Era el lugar donde había participado en el concurso Joven Diseñador Estrella 7 años atrás. El lugar que había visto en la vieja foto, donde nos conocimos por primera vez, dijo, cogiéndome la mano con una cálida sonrisa. Esta vez no la retiré. Me llevó dentro. Contrariamente a lo que esperaba, la galería estaba vacía y a oscuras. Javier, ¿cuál es la sorpresa? Pregunté, un poco nerviosa. No respondió. Se paró detrás de mí y dijo suavemente, Elena, ¿recuerdas tu presentación de ese día? Dijiste que las joyas no son objetos inanimados, que contienen el alma de su creador, que son un fénix que renace del fuego, y chasqueó los dedos. Todas las luces de la sala se encendieron. Me quedé sin aliento. El enorme espacio no tenía ninguna otra obra de arte, solo mis diseños. Desde los torpes y amarillentos bocetos de la universidad hasta la deslumbrante colección El Renacer del Fénix que me había traído la gloria en París. Todo estaba enmarcado e iluminado, tratado con el cuidado de un tesoro precioso. En el centro de la sala, sobre un pedestal de terciopelo negro, había un anillo. No era nuestro viejo anillo de bodas. Este era un diseño completamente nuevo, un fénix exquisitamente elaborado, enroscándose y alzando el vuelo, con un brillante diamante azul zafiro en el pico, del mismo color que el vestido que llevé en París. Elena,
La voz de Javier temblaba. Se arrodilló lentamente frente a mí. Hace 7 años, en este mismo lugar, te vi y supe que eras mi destino. Pero fui demasiado estúpido, demasiado arrogante. Intenté atarte con un matrimonio de conveniencia, oculté mi amor con el silencio. Fui el peor de los hombres. Mis lágrimas empezaron a caer. Durante los últimos 5 años he vivido como un cadáver sin alma. Te busqué en la desesperación. Ahora que el cielo se ha apiadado de mí y me ha permitido encontrarte de nuevo, quiero pedirte una vez más. Abrió la caja del anillo. Elena García, o Marina, ¿te casarías conmigo otra vez? No por responsabilidad, ni por los niños, sino porque te amo. Te amo más que a mi propia vida. Me quedé allí, sin poder hablar, llorando desconsoladamente. Mamá, di que sí. Las voces de los 3 niños sonaron al unísono. Me giré sorprendida. Leo, Hugo y Aria salieron corriendo de detrás de una pared, con rosas rojas en las manos. Mateo y la señora Isabel también estaban allí, sonriendo amablemente con los ojos llorosos. Aria corrió a abrazar mis piernas y me miró con sus ojos brillantes. Mamá, cásate con papá. Papá ha prometido no volver a hacerte llorar. Yo también quiero tener una familia de verdad. Miré al hombre arrodillado frente a mí, Javier. Sus ojos estaban llenos de amor y expectación. Miré a mis 3 hijos. Extendí una mano temblorosa. No dije, ¿sí? Solo dije, entre lágrimas. Levántate. Ponme el anillo. No celebramos una boda grandiosa. La felicidad después de la vida y la muerte, la separación y un terrible malentendido, no necesitaba ser exhibida al mundo entero. Solo necesitaba ser real, una calma después de la tormenta. Solo registramos nuestro matrimonio y celebramos una pequeña y cálida fiesta en la casa del lago. En la fiesta solo estábamos nosotros, los 3 niños, Mateo y la señora Isabel. Mi vida ahora no son días de soledad y miedo, sino de despertar con el sol de la mañana. Ya no necesito esforzarme por ser un fénix fuerte. Puedo ser débil, porque sé que siempre habrá un abrazo fuerte a mi lado. Hoy es domingo, me he despertado más tarde de lo habitual. Al no ver a Javier a mi lado, sonreí levemente. Me puse un suéter fino y salí al balcón. Debajo, en el césped verde junto al lago, se desplegó una escena que me derritió el corazón. El hombre que una vez fue un presidente frío, el hombre que pensé que nunca conocería las 2 palabras familia, ahora llevaba una simple camiseta y, con las rodillas llenas de barro, estaba montando una pequeña tienda de campaña con Leo y Hugo. Papá, esta estaca hay que clavarla más hondo. El viento del lago se la llevará, dijo Leo con la seriedad de un pequeño adulto. Papá, mira esto. He atrapado una libélula, gritaba Hugo, presumiendo de su botín. Aria estaba sentada en una manta de picnic cercana, aplaudiendo y animando a sus 2 hermanos y a su padre. Su cara estaba sonrosada y sana, y la tenue cicatriz en su pecho era la prueba de que la terrible tormenta había pasado. Javier levantó la cabeza. Quizás sintió mi mirada. Me sonrió. Una sonrisa realmente brillante, sin rastro de la melancolía del pasado. Me saludó con la mano y yo le devolví el saludo. Entré en la cocina y preparé un té de manzanilla caliente. De repente pensé en Mateo. No asistió a nuestra fiesta. Dijo que tenía un asunto urgente en un bufete de abogados en Suiza, pero sé que necesitaba tiempo para asimilarlo. Solo me envió un mensaje que decía: «Tienes que ser muy feliz. Elena, te lo mereces. Sé que parte de mi felicidad completa incluye su sacrificio silencioso y su pesar. Hay deudas de gratitud que, quizás, nunca se podrán pagar con palabras». También pensé en la señora Isabel. Volvió a su antigua casa en su pueblo natal. Dijo que las ciudades ruidosas no son para los ancianos, pero sé que quería dejarnos nuestro espacio. A veces llama por videollamada, solo para ver a sus 3 nietos parlanchines. Su voz ahora es amable y cálida. Hay errores que el tiempo lavará, y las cicatrices, aunque seguirán ahí. Salí al jardín con la tetera. El viento del lago soplaba suavemente, trayendo el fresco aroma de la hierba y los árboles. «Ah, mamá ha salido». Aria fue la primera en verme. Gritó y corrió a abrazar mis piernas. Javier también se acercó, sus manos llenas de tierra. No le importó y me rodeó la cintura con el brazo, atrayéndome a un abrazo suave y familiar. «¿Has dormido bien?» Asentí y me apoyé en su hombro. «Muy bien». Miré a mis 3 hijos jugando y parloteando. Miré al hombre a mi lado. El pasado era como una vieja película, llena de malentendidos, dolor y lágrimas. Pensé que las heridas de mi corazón nunca sanarían. Pensé que en mi vida solo quedaría el odio y la carrera, pero no. Resulta que la vida siempre está llena de sorpresas. Resulta que si el amor es lo suficientemente verdadero y persistente, realmente puede sanarlo todo. No sé cómo será el mañana.
No sé qué otras tormentas traerá la vida. Solo sé que en este momento, en esta tranquila orilla del lago, estoy en paz. Mi familia está aquí, mi felicidad está aquí. Como un fénix renacido de las cenizas, finalmente he encontrado mi propio cielo. Queridos espectadores, espero que a través de esta historia todos aprendamos a dejar ir el pasado, a valorar el presente y a creer en el poder del amor verdadero, porque después de la lluvia, la felicidad y la paz siempre volverán. No olvidéis suscribiros, activar la campanita y compartir vuestros sentimientos en los comentarios. Gracias por escuchar. Hola y hasta la próxima.